Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy, para variar un poco, en vez de haceros un top 5, que es lo habitual de este canal, os voy a hacer un top 10 en el que os voy a recomendar 10 películas que hablan sobre libros. Yo no suelo desviarme de la línea del canal y hablar de algo que no sean libros, pero en este caso me he permitido una pequeña licencia porque al fin y al cabo las películas de las que os voy a hablar están todas inspiradas en la literatura o en libros y creo que vienen muy al caso. El orden de las películas no tiene mucho sentido, salvo el primero, que es La historia interminable. Ese sí que es el primero indiscutible. Y obviamente os lo recomiendo con una lectura a la par, o sea, es una película sobre libros, sobre un libro en concreto, y es una película de fantasía genial para niños pequeños que se disfruta muchísimo. Hay mucha gente que habla en contra de esta película porque dicen que no respeta el libro, porque es verdad, no respeta el libro va muchísimo más allá y es muchísimo más completo. Pero la película es tan bonita y está tan bien hecha para la época en la que se hizo que yo creo que merece el sitio que ocupa, o por lo menos el sitio que ocupa en mi corazón, indudablemente. Después, en segundo lugar, he puesto Matilda. Matilda es una película sobre una niña que, además de tener un superpoder, resulta que es una apasionada de los libros y es una niña pequeña que sufre muchísimo porque Roald Dahl en el libro, como de costumbre, pone a los niños en situaciones muy terribles con padres muy terribles. Y luego, como todo se le va solucionando y es genial verlo en el libro es muy muy bueno, pero es que la película te mueres de risa. Yo es que cada vez que pienso en la profesora, en la directora del colegio, es que en la película no tiene, o sea, no tiene comparación con la del libro. La de la película es que te mueres de risa. Es una película además genial, si quieres ver en familia, disfrutar, vamos, súper, súper recomendable. Después, en tercer lugar, he puesto Descubriendo Nunca Jamás, que es esta película que protagoniza Johnny Depp en el papel del escritor de Peter Pan. Es una película bastante triste porque nos habla de la familia que inspiró a los niños perdidos, principalmente del cuento de Peter Pan, o sea, de la historia de Peter Pan. Y esos niños no tuvieron una vida fácil ni sencilla, pero ni mucho menos. Tenían una situación familiar súper peliaguda y lo pasaron fatal, y en la película se refleja, se habla mucho de fantasía y de cómo puede llegar la inspiración y de una relación muy bonita en cuanto a la familia con el autor, pero luego la realidad golpea duro y bueno, es una película muy dramática. Yo lloré como una magdalena, pero es una película que recuerdo como algo precioso y por eso está en este top 10. En cuarto lugar, he puesto La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Gersey, cuyo libro yo leí hace ya unos años. Me gustó muchísimo. Es un libro de estos de cartas, de correspondencia, y es genial. Nos hablan de una isla, de la historia de la isla en la época nazi, una isla que está entre Inglaterra y Francia, y de cómo lo sufrieron, que lo sufrieron muchísimo en esa isla. Y bueno, cómo entablan una relación por correspondencia con una escritora para salvar un poco los trastos en una situación pues con los nazis. Todo es tierno, es amoroso. Bueno, y la película, a mí la película me sorprendió muchísimo. Yo no me esperaba que estuviera a la altura la película y lo está sorprendentemente. O sea, la película está a la altura. Y cuando un libro te gusta tanto, encontrar que la película está a la altura me parece algo tan difícil que no puedo no recomendarla. Después he puesto La librería. La librería es esta película de Isabel Coixet basada en el libro de Penelope Fitzgerald, creo que es genial. O sea, el libro es, yo creo que en este caso el libro es mejor que la película porque la película tiene un punto de lentitud que le pesa un poco, pero bueno, la película tiene a su favor al señor Brandis, que en el libro está muy bien traído, pero en la película es impresionante ese personaje. Es de estos personajes que te enamoran completamente, ese señor y todo lo que hace por protegerla a ella es que es genial. O sea, es un 5 de 5 estrellas esa película, solo y únicamente por el señor Brandis. Que no digo que el resto de la película no esté bien, que sí que lo está, pero el señor Brandis le aporta tantísimo que merece mucho ser vista esta película. Después, en sexto lugar, tengo que ir ya a los apuntes porque no recuerdo cuál es la siguiente que he puesto. He puesto Miss Potter. Miss Potter es una película que está, es un biopic, ¿no? De la autora de los cuentos de Peter el Conejo, ¿no? Que son estos cuentos de Beatrix Potter que son tan famosos, sobre todo en Reino Unido. Bien, pues nos hablan de cómo ella vivía, de cómo a ella se le empezaron a ocurrir esos personajes, de cómo al principio la tiraban para atrás por ser mujer. Bueno, y la película está muy genial, sobre todo la parte cuando ella empieza a dibujar y los dibujos cobran vida. Es una parte tan genial y tan infantil, pero bien traída en la película, que es genial.
Los libros en los que está inspirado, yo debo reconocer que no he leído ninguno. Me parece que sus ilustraciones son preciosas, pero soy sincera y no me he leído ninguno de esos libros, pero es algo a lo que pondré remedio próximamente, porque he visto la película y de verdad que me ha gustado muchísimo y creo que esos libros se merecen la relevancia que tienen. Después he puesto El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es un libro de Humberto Eco que es muy buen libro. La película es muy buena película. Sin duda, en este caso, a mí me resultaría difícil evaluar qué es mejor que qué. El libro probablemente le gane a la película en este caso, pero la película tuvo mucha repercusión. Sale Sean Connery, lo hace muy bien y entonces, bueno, ahí hay un ten con ten. Pero no puedo no recomendarla cuando hablo de libros. En esta película o en este libro se trata la trama principal es en un monasterio empiezan a morirse un monje detrás de otro envenenados. Y no se sabe cómo son envenenados, ni por qué los están matando, cuál es el kit de la cuestión. Es una época de Inquisición, en un castillo como un monasterio lúgubre y bueno, es todo muy genial en cuanto a ambientación, en cuanto a narración, el libro, en cuanto a escenarios en la película y bueno, interpretaciones magistrales. De verdad que es una película que creo que no tengo ni que recomendar porque todos estaréis hartos de saber de qué hablo. Y me quedan dos en el tintero, el 84 de Charing Cross Road, que yo no sabía que tenía película hasta hace bien poco. En la película sale Anthony Hopkins, ya solo con eso pues tiene un punto, y Emma Thompson creo que es ella, bueno, tiene unos protagonistas de escándalo. El libro es maravilloso, es de estos libros que no conozco a nadie que lo haya leído, que le haya gustado, que no le haya gustado, porque es que es de verdad, es una delicia de libro, es delicioso, es también un libro de correspondencia entre una consumidora y un librero, y bueno, la correspondencia es fantástica, y es la correspondencia con una librería que hay en Londres, que ya no existe por desgracia, bueno, y nos cuentan toda la trama, toda la historia, en época de guerra, de posguerra, de las penurias que se pasan en un lado, de las peticiones del otro lado. La señora es muy peculiar y muy graciosa y bueno, a mí me fascinó ese libro, de verdad que sí. Y la película está a la altura, pero muy, muy a la altura, sobre todo, obviamente, por sus protagonistas. Y por último, decidí poner en 10º lugar La bruja novata. Que diréis, ¿dónde está el libro aquí? Pues está. O sea, el libro donde encuentran la fórmula o el truco, o como lo queráis llamar, de la locomoción sustitutiva, es un libro. Es el libro donde aprende magia la bruja novata. No es una historia que esté inspirada en un libro, pero es una historia muy genial de Disney que habla de libros, que van a Portobello Road a buscar libros, o sea, tiene un fondo libresco de alguna manera. Tienen esta escena en las estanterías de una casa con la escalera que va rodando, que solo por esa estantería, vamos, ha cubierto mis sueños cantidad de veces esa imagen. Y la película es una maravilla, es viejísima, pero sigue estando genial. Yo la vi hace poco con mis hijos y de verdad que es algo recomendable. O sea, de verdad, una película maravillosa que ha aguantado el paso de los años, aunque resulte increíble. Y nada, estos son mis recomendaciones sobre películas que hablan de libros, inspiradas en libros y demás. Espero que os gusten las 10 recomendaciones, espero que me hagáis recomendaciones, por favor, hacedme recomendaciones porque me encanta ver películas sobre libros y serán muy bien recibidas. Yo a lo que sea os contesto como siempre en los comentarios. ¡Hasta luego!